Ya sean muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches donde estén escuchando esto, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Virtual Safety Car, el podcast argentino de Fórmula 1. En este momento, yo soy Nacho Basc, no estoy acompañado de mi fiel compañero Mateo Soria, pero he traído un invitado de lujo, Marco Borruso, amigo de la casa. Marco, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos del otro lado. Muchísimas gracias por la invitación. Hicimos un cambio, hacemos locutor por otro. Van a descubrir que la voz de Marco también está ahí trabajada para las artes de la radio. Era como cuando había autos de repuesto. Algo así. Bueno, son distintos autos, distintos spec, porque distinto tipo de locutor. Así que esperemos que esto salga óptimo como nos gusta. Sí, vamos a poner de todo. Vamos a hablar de muchas cosas, porque es un capítulo que va a ser interesante, va a ser largo, pero voy a empezar preguntando lo más importante. Marco, ¿cómo viste la carrera? La carrera, no te voy a mentir, la vi media hora diferida, porque no llegaba al horario. Pero la verdad que tengo una dualidad con la carrera. Fue distinta, porque la verdad es que fue distinta al tándem que veníamos viendo. Obviamente que también fue igual porque McLaren sigue en la cima y salvo el percance que tuvo Norris, ya estamos viendo un campeonato donde el 1-2 de McLaren es prácticamente indiscutible. Pero después estuvo divertido. Eso lo venimos hablando con Mateo. No hay manera de que eso cambie. El 1-2 de McLaren no va a cambiar no tanto el 1-2, sino más bien el constructores, ¿no? McLaren como ganando constructores ya no hay manera de que cambie. Ahora, por ahí matemáticamente lo hay, pero a nivel práctico no. Pero bueno, volvió la Fórmula 1. Vos lo viste en diferido. Yo lo vi en vivo, lo vi con unos churros como corresponde. Para celebrar la vuelta a la Fórmula 1 con todo. Y sí, comparado con lo que veníamos teniendo, carrerón. Ahora vamos a analizar más en detalle porque a mí me dejó un sabor medio amargo. No sé si a vos también te pasó lo mismo, pero fue como cuando ves una película que te mantiene tipo ahí, tipo de suspenso, pero a la vez termina la película y es como, no sé. Y mira, mi amargura arrancó ya como tifosi. El doble abandono de los dos pilotos del caballino rampante me desanimaron y me destruyeron anímicamente durante la carrera, pero objetivamente estuvo entretenida. Creo que hubo, voy a decir que un safety car de más, o sea, digo en el sentido de era necesario, pero digo para animar la carrera creo que hubo un safety car de más. Creo que hubiese estado divertido con uno menos, pero bueno, más allá de eso, creo que hubo un poquito de todo. Hubo algunas polémicas que ya vamos a abordar. Pero bueno, en definitiva creo que la predominancia que viene teniendo McLaren en esto le saca un poquito de gracia creo que a la bandera cuadros. Pero más allá de eso, me pareció muy, muy entretenida en líneas generales. Espero que nadie haya venido a escuchar este podcast sin saber qué pasó en la carrera, porque se acaba de spoilear lo que le pasó a los Ferrari. Pero no importa, confiamos en que no. Y si no, bueno, ya se enteraron. O sea, ya está. Ya les tocó, lo siento. Spoiler mediante. Tenemos algunas cuantas cositas, vamos a ir hablando. A mí me parece que, y esto lo hablamos justamente en el capítulo anterior, dijimos, mientras esto se mantenga con los dos McLaren ahí arriba haciendo 1-2 y estén pegaditos, estén cerquitas hasta la última carrera, esta temporada va a ser memorable. Lo que pasó hoy puede que haga que la temporada ya no sea tan memorable, porque ahora se despegó mucho Piastri y ya de repente hay que empezar a hablar. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por si alguno no estuvo tan al día con las circunstancias o no pudo ver la carrera. Ya lo sabemos, ganó Piastri, hizo un gran Chelem, es decir que hizo pole position, salió primero obviamente, lideró todas las vueltas y ganó la carrera, que es su primer gran Chelem en Fórmula 1. Lando Norris, que salía segundo, tuvo un abandono no recuerdo exactamente la vuelta, pero por el final, que de hecho... Pero sí, a 6-7 vueltas del final. Sí, que disparó el último safety car. Y
el tercero, que sería tercero, Max Verstappen, y el que salía cuarto, Hadjar, mantuvieron sus posiciones, subiendo un puestito, hicieron el podio. Quiero pedir primero que todo un aplauso para Hadjar de haber... Totalmente. Por haber logrado el podio. Primero, flor de podio, un piloto que viene haciendo las cosas bien hace bastante, pero además, el primer piloto en lograr un podio con la escudería Visacayap, obviamente, Alfa Tauri, Toro Rosso, lo que quieran, en el primer año de arrancada. Así que... Eso primero, y también creo que dentro de los rookies, más allá de que, bueno, obviamente todos tienen sus altibajos, creo que Hadjar fue como el más consistente. Más allá de que quizás no tuvo los resultados buenos de Antonelli, que tuvo al principio de la temporada, creo que Hadjar fue como el más el que mantuvo un nivel más consistente a lo largo de la temporada y más que merecido. Y ayer lo hablábamos justo después de la carrera. Qué cara de tipazo que tiene Hadjar. Qué cara de tipazo que tiene Topa, digo Hadjar. No, un tipazo. Con Mateo creemos que el rookie del año hasta ahora venía siendo Bortoleto. Hadjar en segundo lugar. Este podio lo pone a Hadjar primero. Me parece que habiendo ahora sí igualado en posición a Antonelli y habiendo hecho un muy buen desempeño a lo largo de todo la primer cuarto de temporada, porque un poco lo que le criticaba yo a Hadjar es que en un momento, cuando ya Lawson se acomodó con el auto, estaba perdiendo contra Lawson. Lawson le había sacado cuatro carreras seguidas, las últimas 4 antes del parón de temporada, antes del parón de mitad de temporada. Lawson había metido buenos puntos y Hadjar la verdad no. Entonces creo que por ahí un poco venía la movida, pero este podio lo vuelve a subir al top. También muestra un poquito de cómo es el Gran Premio, que es muy determinante en cuanto a cómo se dice en la clasificación, más allá de algunas varianzas que permitieron el safety car, sobre todo cuando alguno no paraba o sí paraba, o por ejemplo lo que termina pasando con Alpine al final. Más allá de eso, creo que una buena posición en la parrilla de salida marca mucho y condiciona. O sea, es como no tenés que cometer errores, tenés que hacer una carrera limpia y eso te lleva a un buen desempeño. Sí, no es como Mónaco, claramente. Tiene un poquito más de posibilidad de adelantamiento. De hecho, es interesante porque hubo un año que fue con lluvia, creo que fue 2021 o 2022, no estoy seguro. Hubo récord de adelantamientos en toda la Fórmula 1. Lo cual es como raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, no es tan común adelantar acá en circuito chico, angosto. Muy lindo para ver. Si los que estuvieron viendo, vieron lo que son los peraltes. Hermoso circuito para ver las carreras. Y que realmente da lugar a peleas interesantes. Pero adelantar es muy difícil. Muy difícil. Estaba por decir que me parece que con lluvia capaz que todos los peraltes influyen un montón o fomentan un montón esto de los adelantamientos. Pero más allá de que hubo pocos adelantamientos genuinos, más allá de por estrategias, creo que hubo uno que bueno, ya lo conversaremos, que fue el más lindo en mucho tiempo, por lo menos para mí. Fue lindo. Igual, vamos por partes porque hay un montón de cosas. Yo quiero mencionar una cosa. Si ustedes por casualidad no vieron la carrera, no vieron el resumen, no estoy seguro si en el resumen está, miren 2 cosas del principio. Primero, mírense lo que fue la largada de Albon. Mírenla tranquilos, fue una muy buena salida, muy interesante. Y la segunda cosa que les voy a pedir es, miren la salida de Verstappen y miren la derrapada que mete en la curva 3 de la primera vuelta. Porque parece que se está por perder el auto, parece que se va a cualquier lado. Y la manera en que lo recupera es excelente. La largada de Verstappen ahí en curva 3 es... Fue casi un blooper en un momento. Sí, no, fue increíble. Yo me levanté de la silla de cuando lo vi derrapar y dije, no. Yo pensé que se iba y después Sí, cuando hacen cuando se reúnen los pilotos a ver como los highlights de la carrera, Verstappen le dice a Piastri como, ¿viste la arena cómo salió volando? Porque estuvo a punto de despistarse. Pero bueno, sí, en el cooldown room cuando sale en el podio. Total. Sí. Pero bueno, la largada, más allá de eso, fue súper agresiva. Hay que aplaudir acá a Verstappen que
con un auto muy inferior, incluso así, arriesga todo con tal de ver si puede rasquetear alguna escalada en la clasificación. En este caso le vino bárbaro lo que sucedió con Norris, pero hay que reconocer que pese a todo, Max le da siempre a fondo y no tiene frenos a la hora de ir a buscar. Verstappen hace magia con lo que tiene y es increíble. Muy buena largada de Piastri también. Por ahí uno va a decir, che, pero medio que lo cagó a Norris. La largada de Piastri es excelente porque se le pone delante a Norris para defenderse de Verstappen. Lo bloquea a Verstappen para ir por afuera. La largada de Piastri es muy buena. De hecho, Piastri creo que es el responsable de que Verstappen tenga que abrirse e ir por la parte arenosa. Claro, el casi accidente de Verstappen es porque Piastri lo forzó. Y obviamente si no hubiera sido Verstappen, probablemente no hubiera terminado de la misma manera. No, pero bueno, sucedió. Verstappen igual, más allá de que no está ni cerca del ritmo de los McLaren, mantuvo un ritmo interesante durante la carrera. En un momento parecía que Hadjar se acercaba. No terminó sucediendo. Pero bueno, en ese sentido creo que lo más entretenido estuvo del quinto, sexto puesto para atrás. Sí, y Verstappen lo que tuvo toda la carrera es que apostó a ir agresivo. Salió con blandas, cuando todos salieron con medias. Cuando todos pusieron duras, él puso medias. Al final también volvió a poner blandas. Siempre apostó a tratar de hacer el sobrepaso y aguantar. Pero Norris, con el ritmo que tenía, que era muy superior al del resto de la parrilla, lo pasó en un toque. Sí, de hecho, o sea, están girando en otro ritmo totalmente. Incluso con neumáticos duros, Piastri y Norris estaban girando más rápido que Verstappen, no sé si hasta con blandos. Con medio seguro, pero era una cosa de locos lo que giraban los McLaren. Y aprovechando principalmente Piastri el aire limpio. Sí, bueno, sí, el aire limpio notorio. Incluso cuando ya estaban 1-2, Piastri y Norris nunca tuvo el ritmo para alcanzarlo a Piastri. Llegó a ponerse a unos 2-3 segundos como muy cerca, pero Piastri se aleja. Se mantenía y regulando, gestionando. Obviamente que si están en el nivel de paridad como tienen y no pasa nada raro, lo más probable es que el segundo termine un poco perjudicado por el aire sucio. Y es muy difícil sacar un extra de rendimiento como para pasarlo. Porque una cosa es alcanzarlo y la otra es pasarlo. Total. Pero bueno, veremos a ver qué termina pasando a futuro. Porque esto falta. Todavía quedan 9 carreras más. Todavía puede pasar muchas cosas. Y no descarten que si Norris tuvo un problema de motor. Estoy spoileando otra cosa, perdón. Que Piastri también lo tenga, digamos. O sea, puede pasar, que tengan algún accidente. No es cuestión de por qué esta la ganó Piastri y le sacó 25 puntos de ventaja a Norris. Extra, ¿no? Ya de repente el campeonato está abandonado. No. Esto puede pasar cualquier cosa. No, me parece que si bien no es la diferencia específica o no es esta carrera la que va a ser la absoluta diferencia, creo que a Norris le afectan, bueno, obviamente este abandono y cuando chocó a Piastri hace unas carreras atrás en Canadá, que se quedó también sin nada de puntos. Ahí Piastri igualmente quedó tercero o cuarto. Por eso no terminó sacándole tanta diferencia, pero puede que sean puntos que Piastri se lamente dentro de unas carreras, porque también sabemos que Piastri, cuando empieza a quedarse un poquito atrás, empieza a arriesgar de más y ahí es donde comete errores. Como que tiene un ritmo excelente Norris, y cuando se empieza a poner nervioso porque se está quedando un poquito atrás, es donde empieza a fallarle un poquito la muñeca. Sí, no sé si la muñeca o la cabeza, pero bueno. Veremos a ver quién tiene la pasta para ser campeón. Yo todavía tengo esperanza de que esto sea un buen mundial. Un mundialazo, después viene siendo un buen mundial, pero un mundialazo. ¿Descartás a todo el resto y queda entre Norris y Piastri? Sí, no quedan dudas, para mí no quedan dudas. Bueno, mira, para esto como dato curioso, pero quizás está bueno afrontarlo en otro episodio y vos con Teo y un poquito más en profundidad. Pero McLaren actualmente está buscando ser vendida. Y ya hay firmas. Ya hay firmas de
de Arabia, de Abu Dhabi, que están buscando comprarlas, y obviamente que salga campeón de la Fórmula 1 como último campeón y con un dominio tan absoluto, me parece que le va a subir bastante la cotización a McLaren. Pero sería un punto interesante a ver si invirtieron de más o en algún punto metieron mucho en investigación y desarrollo para decir, che, nos vendemos un poquito más caros. Conspiranoicos nos ponemos. Pero te dejo ahí la puntita para que lo tratemos en otro episodio. Es un tema interesante. De hecho, el tema de la compra-venta de escuderías viene bastante interesante. Obviamente, yo creo que de McLaren no sería una venta completa, sería venta de una participación. No creo que hoy, en el estado en que está el equipo y lo solvente que está McLaren en general como empresa, estén buscando venderlo. Además, hoy la Fórmula 1 es una puerta de entrada que es... Hoy es plata asegurada. Lo que es interesante es que justo surgió esta semana, que lo quería hablar porque me pareció brillante, surgió un rumor de que tal vez Christian Horner, Bernie Ecclestone y Flavio Briatore podrían juntar guita, tipo vaquita, para comprar entre los tres Alpine. Ah, bueno, o sea, Team Enstone. Qué bien la billetera de estos muchachos. No, o sea, me parece delirio absoluto, delirio cósmico. Lo traigo porque hasta me causa gracia. Sería lo más raro e inesperado que podría derivar en la Fórmula 1 en los próximos años. Un Briatore que estuvo cambiante el fin de semana. O sea, primero pegándole un poquito a Franco. O no sé si pegándole a Franco, pero viste, como dejándolo de lado. No lo tenemos confirmado. Briatore siendo Briatore. Total. Pero porque después tuvo que quedarse Musarella. No, pero es que para mí vos sabés que Briatore... Para mí Briatore confía en Colapinto, sabe lo que tiene, sabe las circunstancias. Pero él no puede ser condescendiente con Colapinto en todo momento. Porque necesita que esté chispa ahí presionado, digamos. Entonces, para mí, la manera que tuvo de hablar y eso fue como, ¿sabés qué, pibe? Quiero que sepas que yo te banqué, pero no quiere decir que Joaquín Macane te voy a bancar igual. Fue un ganate el puesto, básicamente. Algo así, sí. Hay un montón de pibes que quieren tu lugar, así que sí, la frase de fútbol. Y medio que sí, y ya vamos a hablar de eso, porque es un tema que vamos a hablar puntualmente. Tuvo que después taparse la boca porque Franquito estuvo a la altura. Bueno, ¿te parece hablamos de algunas polémicas? Porque tengo ganas de tocar esos temas. Me gusta. Primero voy a tocar un tema, primero de todos, que no es polémica, me parece, pero sí quiero mencionarlo porque tal vez en el momento de la circunstancia no se notó tanto. El tema del primer safety car que tuvimos fue por el accidente de Lewis Hamilton. Sí. Que pierde el auto solo. Tiempo después, 2-3 vueltas después, yo me acuerdo que estaba en vivo y dije, lo perdió por las gotas de lluvia, porque estaba lloviendo, estaba garuando, como decimos acá en Argentina. Eran gotas que no llegaban a mojar el asfalto, pero cuando vos haces la curva 3, la haces por un lugar que hay pintura. Lo más probable es que la pintura sí haya estado mojada, y cuando metió 2 ruedas en la pintura al límite de su tracción, lo perdió. De hecho, te das cuenta que lo va perdiendo despacito, como que se le va como... Sí. Y se le va. El choque es básicamente en cámara lenta. Sí. Y en un momento ultra desafortunado. Que bueno, después no... terminó generando que Leclerc, que estaba alrededor de la posición 5, termine quedando noveno. Bueno, pero eso por cómo salieron los boxes. Pero volviendo al tema de lo que fue el accidente, yo me acuerdo que estaba ahí, dije eso, y todo el mundo mira, no, pero ¿cómo va a chocar ahí? Es un pelotudo, no sé qué. Perdón, me corrí. No, pero ¿cómo va a chocar ahí? No puede ser, Hamilton no puede hacer ese error. Pero pasan, no sé, 2 vueltas con el safety car atrás. Y sale un audio de Norris hablando con su ingeniero y le dice, ¿puede ser que haya chocado porque tocó la pintura mojada y se fue? Y el ingeniero le dice, sí, puede ser. Bueno, me tenés que haber dicho porque sí, se enoja es Norris. Información que tiene que llegar.
Y sí, tienes razón. Se enojó mucho Norris en ese momento, como, che, monstruo, avísame el problema. Claro. Todos saben que, a ver, es Hamilton. No es que se le fue porque no sé, Sargent o Mazepin. Sí, encima la carrera como que tuvo podríamos decir que un poco de clima londinense, si se quiere, porque en un momento salió el sol, de momento hubo lluvia, de momento amenazaba con lluvia. La fueron pateando, ningún equipo le acertó realmente al pronóstico, pero lo jodió esa pintura que encima está muy pintada, o sea, es una parte muy pintada ahí entre esa... Para la gente que vive la carrera es la parte donde está en verde y azul toda esa parte de la curva 3. Y que es complicada y que es donde chocó Stroll en las pruebas libres durante el fin de semana. Sí, que también fue donde tuvimos casi todos los choques del fin de semana. Y creo que todos los choques fueron ahí. Stroll fue ahí también, Antonelli fue ahí en las prácticas. Sainz con Lawson era ahí nomás o por entrar. Era ahí nomás. La única que no fue la que vamos a hablar ahora. Pero antes quería decir, cuando ocurre el accidente de Hamilton, una vuelta antes o 2 vueltas antes habían entrado varios pilotos a pista a cambiar neumáticos que venían, sobre todo los que habían salido con blandos, estaban estirando porque se veía la lluvia, a ver si llueve, perdiendo incluso un poco de ritmo. Esto lo quiero mencionar porque, por ejemplo, Colapinto fue uno de los que entró. Colapinto arrancó con blandos, lo alcanzó a Gasly en la largada, lo pasó en pista y cuando Colapinto empezó a perder ritmo, le pidieron que le deje el lugar a Gasly, lo cual me parece excelente porque claramente era lo que había que hacer. Trabajo en equipo siempre es lo mejor para lograr puntos. Y he escuchado que hay gente diciendo que esto lo perjudicó a Colapinto. No, a ver, no lo perjudicó, punto. Simplemente son cuestiones de equipo, porque si vos tenés un piloto que está demorando su entrada con el neumáticos blandos para ver si por casualidad sale la lluvia y está perdiendo tiempo por eso, que no frene a el que viene atrás, que viene con neumáticos de mejor calidad, que eran medios, venían con un poquito más de resto. Entonces eso por un lado. Entre los que entraron entonces estaban Colapinto, hubo varios que entraron, e incluso quiero mencionar una cosa, y es que había entrado también Alonso, si no me equivoco, pero varias vueltas antes había entrado Stroll a forzar un undercut muy temprano. Y fue la estrategia que funcionó. Eso es una cosa que quiero mencionar porque la estrategia de Stroll fue magnífica. Está bien, salía 19º. Sí, no. Porque salía... Creo que la hizo porque no tenía nada que perder también. Sí, pero es que es eso. Siempre uno arriesga con el que viene más atrás. Lo mismo con Berman también. Berman salía del pit, terminó, si no me equivoco, 6º. Hizo un carrerón también, aprovechando esa apuesta de estrategia que terminó resultando. Pero bueno, lo que quería mencionar entonces, Leclerc queda bastante atrás. Hay safety car, paran varios, los que les faltaba paran atrás del safety car. Entonces teníamos que Leclerc, que ya lo había pasado a Russell al principio, quedaba de vuelta atrás de Russell. Y ahí se da... Y creo que 2 o 3 autos atrás. O sea, de hecho Leclerc mismo dice, qué mala leche. Cuando entran a boxes, ya queda atrás de Russell. Entonces, ahí está la siguiente polémica, que es un adelantamiento jugadísimo de Leclerc. Jugadísimo. En donde básicamente estira un poco la frenada y se le mete a Russell por el espacio interno de la curva siguiente. El tema es que Russell, claro, dobla normal, cierra un poco la puerta y Leclerc termina haciendo adelantamiento. No te digo que afuera, pero casi, tipo con una uña metida dentro de la pista. Yo creo que los comisarios básicamente habrán buscado hasta la más milésima parte de la rueda metida dentro de la pista para básicamente aprobar o no penalizar ese adelantamiento, porque creo que fue, y por lo menos de las últimas carreras, fue uno de los mejores adelantamientos que vi, principalmente por el coraje de Leclerc de mandarse por toda parte de la grava ahí, que tranquilamente podría haber salido muy mal. Me parece que le falta un poquito a veces a la Fórmula 1 un poco de esa guapesa
que hay que tener para este tipo de adelantamientos. Obviamente que ahí arriesgó todo Leclerc, porque tranquilamente podría haber chocado con Russell, tranquilamente podría haber salido de pista y haber sido penalizado, o bien que no le hubiese salido y se hubiese quedado fuera de pista o despistado. Me pareció un adelantamiento bárbaro. Yo cuando veía el simbolito de investigación con Leclerc dije, por favor, que no lo penalicen a este muchacho porque hace falta más de estos adelantamientos. Fue un caso de un adelantamiento de alto riesgo y alta recompensa. Para mí era penalizable discutiblemente. O sea, podía ser que le dieran algo de penalidad a Leclerc y no hubiera estado del todo mal. Porque fue muy jugada, fue muy en el límite. La prioridad la podría tener Russell, pero a la vez también, yo creo que, bueno, era tan debatible que decidieron investigarlo después de la carrera. Y bueno, después finalmente pasa lo que pasa unas vueltas más tarde, y es que Leclerc termina abandonando, que ahora vamos a hablar. Pero yo creo que fue tan finita, tan ahí en el límite de lo legal, que si pasaba como, o sea, si efectivamente terminaba pasando lo que pasó ahora, que es lo dijeron que fue legal el adelantamiento, hubiera estado bien. Si decían que era penalidad para Leclerc, hubiera estado bien también. Como que era un gris muy, muy estrecho. Agradezco que no penalizaron, sí, obvio. Pero bueno, Leclerc, más allá de haber tenido esa buena adelantamiento, después tuvo mala suerte. Porque en una vuelta lo meten a Antonelli a hacer un undercut. Antonelli venía atrás de Leclerc y Leclerc le dicen, entra para cubrirte el undercut de Antonelli. Entra y cuando sale con los neumáticos fríos, Antonelli lo tiene muy cerca. Sale de boxes, llega a la curva 3 y hace la curva 3 lo más abierta posible, lo más cuidadoso posible, porque sabe que de última lo pasa Antonelli. Si Antonelli lo pasa ahí, después lo pasa a él en la próxima recta, no se preocupa, sabe que tiene mejor ritmo, ya está. Bueno, Antonelli también sabía que no iba a poder aguantarle la posición o que tenía que pasarlo ahí, y cometió otro error de novato que venía cometiendo Antonelli, tantos, y básicamente se lo lleva puesto. Nunca gira, se lo lleva puesto. Sí. Lo saca de pista completamente. Y nos dieron unos memes hermosos. Hasta cuando ves la repetición, parece como que Antonelli directamente va a chocarlo. Obviamente que no es la voluntad de él, es un error de rookie. Pero después, primero hay que estar con 18 años arriba de un coche de millones de dólares, manejando a esa velocidad y con la presión que viene contando a Antonelli. Pero más allá de eso, después fue y se disculpó con Leclerc, fue al paddock de Ferrari, le pidió disculpas, pero me pareció muy anecdótico en torno a todo este accidente que Leclerc se quedó al lado de la pista, sentado en un montículo de tierra, y básicamente, y acá está en cómo sabe gestionar él su propia marca, o sea, la marca Leclerc, vamos a decir. Y si vos entras al Instagram de Leclerc hoy, son todas fotos de todos los ángulos habidos y por haber, de él agarrándose el pelo sobre el montículo de tierra, y queda como, le agrega más épica a su abandono. Sí, bueno, después vamos a hablar de eso porque hubo un montón de memes, pero quiero hablarlo cuando hablemos de Norris más adelante. Yo que me quedo con una frase que dijo Leclerc. Primero que todo, cuando él termina está justo el accidente, le preguntan, ¿estás bien? Dice, sí, estoy bien. Y dice, enojadísimo el equipo, no hacía falta que entremos, teníamos buen ritmo, no hacía falta cubrirnos del undercut. O sea, ¿por qué hicimos esto? Como que en ningún momento dice, che, Antonelli es un desgraciado que me achocó, nada. Él se queja con Ferrari, está enojado con Ferrari porque lo puso en situación de riesgo, que terminó pasando este error de Antonelli. Y después en conferencia de prensa le preguntan qué pasó con el choque, etc. Y él dice, Antonelli se equivocó, les pasa a todos, nos ha pasado a todos. Respecto a mi maniobra con Russell, la volvería a hacer 1000 veces. Demostrando que bueno, que es Fórmula 1 y que si él se hubiera equivocado, hubiera chocado a Russell y hubiera sacado a Russell del lugar, es como que parte de él dice, mirá, ¿sabes qué? Fórmula 1 es tomar riesgos. Antonelli tomó riesgos, se equivocó. Listo, no estoy enojado con él. A mí me podría haber pasado lo mismo pasándolo a Russell y lo volvería a hacer.
Y me parece que ese es el espíritu que está bueno de la Fórmula 1, del automovilismo en general. Que escuchamos a Traverso 20 veces hablar acá, decir cosas similares y decimos, no, pero Traverso o Adi Palma, lo que sea. Está bien, es otro tipo de competición, pero es eso lo que se busca, no la típica competición que se está fomentando en el último tiempo de... No, pero me empujó, me sacó de la pista. No. Sí, no queremos hacer como la NBA, que cualquier roce es una falta. Hace falta un poquito de esa guapesa y de fomentar que haya este tipo de sorpasos entre pilotos. Estaría bueno que algunos circuitos, o sea, por su diseño lo permitan más. No todos lo hacen, pero hay que generar más pasada, más adelantamientos en curvas que en rectas, porque bueno, obviamente en rectas no termina influyendo el DRS, termina influyendo la potencia del auto, y en las curvas influye mucho más la muñeca del piloto. Igual le tengo fe a la nueva reglamentación del año que viene, veremos qué pasa. Ya lo charlamos otra vez en el stream, pero así que si quieren tener más información sobre lo que viene en la nueva reglamentación, pueden ir al stream, capítulo 15. Así que ahí tienen para leer, para ver, para escuchar más info. Pero volviendo a Zandvoort, tuvimos otra polémica que vamos a tocar brevemente porque tampoco vamos a andar muy largo, porque fue la de Sainz con Lawson. Fue rara, fue la que pasó en curva 1, en la curva Tarzán. No vamos a hablar mucho de cómo fue. Básicamente Lawson tenía la cuerda y le tiró un poco el auto encima. Sainz medio que no reacciona de manera adecuada y te terminan chocando. Apenas, ¿no? Se pincharon los neumáticos y no mucho más. Pero le dieron una penalidad de 10 segundos a Sainz, que me parece excesiva. No sé vos qué opinás. Sí. O sea, la penalidad de Sainz, o sea, era penalizable porque bueno, obviamente provoca un accidente, pero 10 segundos fue muchísimo. Más allá de que salió muy atrás, lo hubiese destruido básicamente. Lo más llamativo fue que le dicen tiempo después, muchas vueltas después, no sé cómo terminó pasando eso en la radio después, muchas vueltas después. Dicen, bueno, el ingeniero le dice a Sainz, tenemos una penalidad de 10 segundos, bla, bla, bla. Y Sainz dice, ¿quién tiene una penalidad? ¡Nosotros! ¿Pero cómo es posible? Sí, creo que lo más anecdótico de esta polémica en realidad fueron las declaraciones, el radio de Sainz diciendo, quiero hablar con los comisarios para... Pues, tengo cosas que hablar con ellos, ¿viste? Como para educarlos. Sí. Eso creo que fue lo más mencionable de la polémica. Después, la verdad que es una incidencia de la carrera. 10 segundos me pareció excesivo. Y la última cuestión que quería tocar fue el abandono de Norris, el cual, al menos hasta hoy, día lunes, 1 de septiembre, no encontré ninguna información sobre cuál fue el motivo. Se habla de una posible pérdida de aceite, pero McLaren no sabe todavía exactamente si el problema fue de chasis o de motor. Obviamente no cambia nada, a ver, ya abandonó, punto, listo, pero bueno, para tratar de encontrarle la vuelta a futuro. Si es de motor, no se puede tocar, ya está. Si es de chasis, será algo que tengan que resolver ellos si quieren, porque también está la posibilidad de que digan, bueno, si se nos va a romper un motor mata a fin de año y estamos 1 o 2, ya está, no nos preocupemos. Sí, sobre todo por las dudas, para cuidarse, eso en primer lugar. Pero bueno, fue casi automático, porque en un momento Norris envió un radio de estoy sintiendo un olor extraño acá y me parece como que hay humo, y literalmente menos de un minuto después ya termina abandonando y dejando el auto ahí al costado, con una frustración, me imagino que enorme, porque más allá de que posiblemente no se le hubiese acercado a Piastri, me parece que ahí Norris pierde la carrera quedando atrás de Verstappen en la primera vuelta. Más allá de que no se hubiese acercado a Piastri, por lo menos se hubiese arrimado y jugar a ver si en una de esas podía meter algo de miedo. Y por lo pronto no se le hubiera separado 25 puntos en el Mundial. Eso lo va a lamentar. Una cosa que quería hablar de Norris es que cuando se le queda el auto, se le queda en el mismo lugar que chocó con Hamilton, que chocó Leclerc. Se baja y se va a un montículo, que no sé si no es el mismo en el que estaba Leclerc, no, era otro, pero al lado. Y también se queda ahí como en el montículo de
desolado, decepcionado, triste. Así que la foto de Norris en el montículo, la de Leclerc en el montículo, sumado a la de Alonso en la reposera hace unos años y unas cuantas más, de repente ahí son un meme recorriendo todo internet que recomiendo que los busquen porque algunos son excelentes. En nuestra página de Instagram, en instagram.com/podcastpcortasc, subimos un posteo de memes, así que pueden ir a seguir ahí para buscarlos y chusmear alguno y cagarse de risa con nosotros. Sí, el meme que me gustó fue el de Tren Leclerc chocando, llevándose puesto a Russell. Ese fue buenísimo, el tren Leclerc. Después hicieron uno que era Antonelli llevándose puesto a Leclerc. Y la venganza de Mercedes. Era la venganza, sí. Bueno, y ahora sí me gustaría hablar de Franquito. Porque tuvo su mejor carrera en lo que va la temporada, sin dudas. Estuvo en la ventana de puntuar y podría haberlo hecho. De hecho, las declaraciones de Franco, que seguramente ya las escucharon por todos lados, que dijo: si hacíamos un poco mejor trabajo en equipo, podríamos haber sacado puntos. Y sí, lo dice con una caballerosidad o con una cortesía casi, que lo cortés no quita lo valiente, diría mi abuelo, en donde, con respeto, dice: y por culpa del equipo no sacamos puntos. Y tiene razón, porque si bien no fue perjudicado al principio, como les dije, lo de dejar pasar a Gasly y eso, sí hay un defecto del equipo cuando... Esto lo explico, al último safety car, cuando se la abandonó Norris, Colapinto tenía una parada casi gratis, solo dejaba pasar a Hülkenberg y podía poner neumáticos blandos nuevos. Como Colapinto no había hecho Q2 ni Q3, tenía otro juego de neumáticos blandos nuevos, lo tenía disponible, dijeron, bueno, arriesguemos, acá habría que ver si lo pidió Colapinto, si fue de la estrategia de carrera, si fue una arriesgada del equipo, hay que ver, fue una decisión correcta sin duda. Mientras Gasly estaba con neumáticos duros usados de muchas vueltas afuera. Obviamente que estaba bueno dividir las dos estrategias, que Gasly tuviera la posibilidad de mantener un puesto si por casualidad se estiraba el safety car. Entonces, arranca y Colapinto empieza a hacer muy buenos tiempos. De hecho, el quinto mejor tiempo de la carrera lo hace Colapinto en ese momento. Empieza a empujar con neumáticos nuevitos y con un muy buen ritmo. Y empieza a pasar autos. Empieza a pasar autos. Y Gasly, que estaba con los neumáticos duros super usados, empieza a perder ritmo y empieza a ser pasado por autos. Y ahí se da la convergencia de ambos en un momento donde básicamente Ocon pasa a Gasly. Colapinto venía a medio segundo de Ocon, pero no le da para pasar a Gasly también. Y tiene que esperar toda la vuelta completa. Y cuando le avisan a Gasly, cambien los autos, ya Colapinto perdió 2 segundos. Eso fue en la vuelta 71. Vuelta 71 de la carrera, en realidad fue en la vuelta 70. La vuelta siguiente, finalmente, Colapinto reduce en 2 segundos. O sea, los 2 segundos que perdió con Gasly los reduce. Pero ya no tiene tiempo ni margen para pasarlo con. La pregunta del millón que muchos hacen es: ¿podría haber pasado con si Gasly se corría? No lo sabemos. La otra pregunta es: ¿Gasly perjudicó a Colapinto? En mi opinión, tampoco. Porque no es responsabilidad de Gasly saber quién viene atrás y a quién tiene que dejar pasar. Creo que ahí es un error del equipo que tenía que haber dicho: en el momento que te pase Ocon, lo dejas pasar a Colapinto que viene a las chapas atrás. No sé vos qué opinás. Sí, creo que diste en la tecla al final. O sea, totalmente Gasly fuera de toda responsabilidad. Esto volvemos a lo que mencionamos antes de Norris diciéndole al equipo: chicos, ustedes tienen que informarme esto, porque obviamente el piloto está en el momento y en el ahora, cuando está en la cabina, y cuando Colapinto, cuando ya Ocon lo pasó, Gasly debería haber tenido la información de haber dejado pasar a Colapinto en ese mismo momento. Creo que igualmente Alpine falla en la estrategia de Gasly también, porque no lo hizo parar cuando todos pararon en uno de sus últimos safety car, en el de Norris. Está bien que hubiese perdido algunas posiciones, pero terminó relegando 6 posiciones en pista prácticamente desde que pasó ese safety car.
porque no le dieron los neumáticos, porque no estaban funcionando al mismo nivel que todos los otros que habían parado. Párrafo aparte, y me gustó que lo hayas mencionado, la performance de Franco, que más allá de puntuar o no puntuar, estuvo muy sólido en todo el fin de semana, en toda la carrera, salvo en uno de los libres. Creo que estuvo muy, muy robusto en toda su performance. Ojalá que siga conociendo el auto, ojalá que esté en 2026, pero con un tweak en un lado y en otro, hoy hubiese estado tranquilamente en los puntos, y sobre todo por los safety car finales. Creo que le daba para pasar tanto a Ocon como a Tsunoda y lograr los primeros puntos de Franco en el año. A Ocon para mí lo hubiera pasado. O mejor dicho, voy a reformular. Para mí pasaba a uno de los dos, no a los dos. No sé cómo se hubiera dado, pero para mí a uno de los dos podía llegar a pasarlo. Porque tal vez Ocon podía pasarlo a Tsunoda y él pasarlo a Tsunoda. Pues Tsunoda, recordemos, estaba con un problema mecánico. Entonces, por ahí en una de esas también se habló mucho de que Tsunoda lo sacó de pista en un momento a Gasly, tendría que haberlo penalizado. Nada, cuestiones para mí no era para penalidad, pero lo importante es que la carrera fue muy sólida de Franco y es una buena esperanza a futuro respecto de lo que las 9 carreras que faltan, a ver si es capaz de seguir demostrando que puede, que está en condiciones y que merece un asiento en el 26. Sí, creo que si obtiene este tipo de performance de acá a fin de año, yo diría que tiene un lugar asegurado en 2026. Briatore igualmente el otro día dijo que ya no van a hacer absolutamente más nada en el Alpine de este año, o nada significativo, arrepintiéndose un poco porque dijo, leímos mal, pensamos que todo el resto de los equipos estaban pensando en 2026, nosotros no lo hicimos, o sea, nosotros nos quedamos pensando en 2026, no pensamos en este año, y todos los equipos lo pasaron por encima al Alpine. Creo que hoy en día es el de peor performance en líneas generales, pero bueno, veremos qué sucede en lo que se viene. Bien, y hablando de 2026 tenemos la celebración de los 104 años, y vos mirás por qué 104, porque tenía que conectar, de la creación del circuito internacional de Monza, el famoso circuito que este fin de semana va a albergar la Fórmula 1 como en los últimos 75 años, y se trata de el Gran Premio de Italia. Así que cambiamos, entonces ya abandonamos Zandvoort y nos vamos para Italia, en donde tenemos dos cuestiones. La primera de esas cuestiones es que llegamos al Gran Premio de Italia con Piastri primero, pero no solo primero, sino que a 34 puntos de Lando Norris. Una diferencia interesante, pero con bastante margen. Y la otra cosa que tenemos es que tenemos ya de por sí, sabemos que Hamilton va a arrancar 5 puestos por detrás de su clasificación, porque recibió una penalidad por, según la FIA, ignorar doble bandera amarilla. Esto es casi un tecnicismo, en realidad se refiere a que por una directiva técnica en Zandvoort, durante la vuelta previa, en la última curva, se consideraba que había doble bandera amarilla por defecto y Hamilton no la cumplió. Nada, detalles. 5 puestos, mala suerte. Como dirían, hemos escuchado más de una vez, agachar la cabeza y seguir. Y eso es lo que tiene que hacer Hamilton y seguir mejorando. Pero bueno, arrancamos con eso. ¿Y qué podemos hablar de Monza? Monza es la sede del Gran Premio de Italia, a excepción de 1980, desde hace 103 años. Desde 1922. De los circuitos más antiguos, de los circuitos más clásicos. De hecho, es de los circuitos originarios de la Fórmula 1 en 1950. Sobre todo porque es considerada como la casa de Ferrari. No porque Ferrari tenga la sede al lado, sino porque veo que Ferrari lo tomó como propio. Y a ver, se llama Gran Premio de Italia. Básicamente, si tu escudería se llama o la apodan Cavallino Rampante, me parece que no podés no hacerte cargo de que este es el Gran Premio en el que tenés que lucirte. Y no, sin dudas que es el Gran Premio para lucirse, el Gran Premio para Ferrari. Es el Gran Premio que Ferrari lo toma como de casa porque, además, la cantidad de tifosi son los simpatizantes italianos de Ferrari, simpatizantes italianos de cualquier deporte, pero
en este caso serían de Ferrari, van todos para ahí, van todos a Monza. Es una fiesta, así como venimos del Zandvoort de que todo es naranja, bueno, ahora es todo rojo, todo rojo. Sí, creo que encima, esto compartido un poquito con Hamilton, que ahora es piloto de Ferrari, pero el mayor ganador en Monza es Schumacher. Muchas de ellas con Ferrari, creo que una sola con Benetton. Y también hace presencia ahí en el medio con 3 victorias igualmente Juan Manuel Fangio, que curiosamente no lo ganó con Ferrari, lo ganó con Maserati en su momento. Sí, y bueno, ya que hablabas del tema de Ferrari, Ferrari tiene 21 victorias como constructor en Monza. No es poquito. No, es el máximo ganador claramente de la prueba. Sí. La ganó el año pasado con Leclerc. No sé si este año le dé, por una cuestión principalmente de auto, que es lo que venimos hablando. Pero sería lindo que Ferrari se reencontrara con la victoria después de muchas carreras. O sea, muchas carreras. En el año todavía no ganó ninguna, pese a que tuvo alguna pole Leclerc. En el año no ganó carrera Ferrari, salvo la sprint en China de Hamilton. De Hamilton. Creo que sería un buen momento para que el equipo se ponga los pies en el barro y las manos en el motor para dejar un auto competitivo, al menos para esta carrera, y que los tifosi se pueden ir contentos. Sí, yo creo que sí que estaría bueno. Pero, a ver, vamos a ver un poco en qué consiste este Gran Premio. Porque es un Gran Premio muy interesante, porque se aleja un poco de la norma en cuanto a su trazada muy simple, de pocas curvas. Es un circuito que tiene 5.793 kilómetros, es decir, ni muy largo ni muy corto, está en el medio, pero tiene 11 curvas. Eso sí es poquito. Y son curvas bastante simples, de hecho la mayoría son chicanas. Y es un circuito muy rápido, es el templo de la velocidad, como se lo apoda. Estamos hablando de que llevan menos carga aerodinámica que en Bélgica. Estamos hablando de realmente un circuito muy rápido donde el motor y sobre todo sacarle ventaja a la aerodinámica que no genera drag es clave. Sí, creo que acá todos van a estar súper concentrados en, como dijiste vos, Nacho, en una carga aerodinámica muy baja, en pulir mucho la velocidad de punta de los autos. Y vamos a ver cómo gestionan el consumo de frenos, la gestión de energía, porque en tandas largas como pueden suceder en este circuito, la verdad es que esa gestión de velocidad y frenado ante las chicanas, posiblemente a Mercedes a McLaren no le influya, pero al resto se va a definir ahí del tercero para abajo. Exactamente, va a ser muy interesante. Cabe destacar que el retorno a las victorias de McLaren en la época moderna se dio cuando pasó a Mercedes, y en Monza ganó Ricciardo, que salió Norris segundo, en el año 2020 o 2021, si mal no recuerdo. 2021 ganó Ricciardo. 2021, exactamente. En 2021. Y bueno, nada, como un detalle de que McLaren tiene igual también cercanía con este circuito. De hecho es el segundo escudería más ganadora con 11 veces. Y este fin de semana puntualmente, en Monza, en la ciudad de cercanías de la ciudad de Monza, cerca de Milán, provincia de Lombardía, tenemos el Gran Premio. ¿Y qué neumáticos se van a usar, Marco? ¿Los tenés ahí anotados? Para este fin de semana, si no me equivoco, tenemos los C3, C4 y C5. Exactamente. Que no son los más blandos ya. Con la existencia del C6, que apareció en Imola, ya no son los más blandos. Pero bueno, están dentro de lo más blando de la gama. Sí. La verdad que en ese sentido, también el tipo de circuito te permite eso, ¿no? O sea, te permite tirar un poquito más de la cuerda. No sé si ir a los ultra blandos, que bueno, que es el C6. Pero bueno, es
vamos a ver cómo lo gestionan los equipos. Exactamente. Y no nos toca madrugar tanto como con Países Bajos, pero igual es de tempranito. Las prácticas son práctica libre 1, 8:30 del día viernes. Práctica libre 2 al mediodía del día viernes. El día sábado 7:30 arranca con las prácticas libres 3. La clasificación a las 11, mismo horario. Y la carrera a las 10, mismo horario. Así que no tienen excusa. Este fin de semana tenemos el Templo de la Velocidad. 10 de la mañana, 9:30 salen a comprar churros, salen a comprar medialunas, salen a comprar algo y se preparan algún desayuno bien italiano como corresponde, para acompañar a las 10 escuderías que van a tratar de luchar por llevarse, mejor dicho, una escudería que va a tratar de festejar y 9 que van a tratar de amargarle la fiesta a Ferrari. Hay los que están en provincia de Buenos Aires, es o antes o después de la carrera van a tener que ir a votar, pero acuérdense de reservarse el spam de 10 a 12 aproximadamente. Y bueno, me parece que se viene una carrera interesante. Depende de quién sean fan, tal vez les conviene ir a votar antes o después. Piénsenlo, porque por ahí claro, su equipo gana, les va bien, se espera un buen resultado y de repente van a votar todos motivados y dicen sí, hay que votar bien. Por ahí de repente se encuentran con que su equipo le fue mal o lo que sea, su piloto le fue mal. Y de repente ya van a votar todo enojado y ya no estaba. No es un buen arte de los comicios. no, puede pasar también que si van antes de la carrera de la mañana, los agarren como presidente de mesa. Eso no sé si me la quedo, porque ahí van a tener que ver la carrera desde la mesa ahí, mientras están fiscalizando, mientras están presidiendo. Bueno, volviendo al circuito, las claves. Hablamos un poquito del tema de la velocidad y el tema de encontrar el setup. Les dije que tenía 11 curvas, pero que muchas eran chicanas. Para los que por ahí no lo conocen, es como si fuese un pie visto desde arriba. A mí me gusta encontrar formas a las siluetas de los circuitos. Así como dije que Bélgica es una ametralladora, para mí Monza es un pie o una media de costado. Y entonces arranca la largada, primer frenada, curva número 1 y curva número 2. La primera variante, chicana donde en algún momento Verstappen le puso una rueda arriba de la cabeza a Hamilton. Gran imagen de la Fórmula 1. Sí, gracias a Lalo. Un lugar donde suele ser complicado frenar y meter los 20 autos en esa curva. Así que suele haber algún toque, suele haber alguna cosita. Después de ahí tenemos la curva grande, la curva número 3, que se hace a fondo. Sí. La siguiente, segunda variante, curvas 4 y 5. Es una de las curvas más rápidas de la Fórmula 1. Prácticamente casi el 80% del trazado de Monza es acelerando fuerte. Sí, en Monza es frena a fondo, acelerador a fondo, frena a fondo. No hay otra cosa. Salvo la parabólica que se les hace a fondo, por ahí terminás como en la película de Fórmula 1. Después, todo es así. Entonces, segunda variante, la variante de la Roja. Por ahí lo llegan a escuchar nombrado así por alguno de los relatores de la carrera. Curvas 4 y 5, una chicana no tan estricta, no tan extrema, pero que también complica meter los autos. Suele ser un lugar de adelantamiento bastante viable, porque puedes estirar un poco la frenada y le metes el auto encima, adelante, y ya lo frenas bastante. Al toque de la curva 5 tenemos curvas 6 y 7, las dos curvas de Lesmo 1 y Lesmo 2. Luego tenemos una recta. Tenemos la variante Ascari, en donde va a haber algún adelantamiento probablemente, porque en la recta entre la curva del Lesmo 2 y la variante Ascari tenemos la primera zona de DRS. Así que tal vez ahí alguna situación de frenada puede haber, algún adelantamiento puede haber. Después de la doble chicana de Ascari tenemos otra recta y una curva de 180 grados, que es lo que se llama la parabólica. ¿Por qué se llama la parabólica? Porque históricamente, en el primer trazado que se armó, el primer trazado original eran dos curvas a 90 grados. En algún momento se decidió que eran demasiado inseguras y se las convirtió en una curva parabólica. Es decir, que respondía a la fórmula de x² más x
más constantes, digamos, para alguno que quiera incursionar en la matemática. Ese trazado hoy no está igual, pero está muy parecido. Así que se llama la parabólica y termina la curva, perdón, y estaríamos en la recta principal con la largada y otra zona de detección de DRS porque tenemos finalmente el DRS de largada. Así que esa es la vueltita. Una cosa a tener en cuenta, el piloto que sepa encontrar buen tiempo en el DRS, en el primer DRS, y después sea paciente antes de la parabólica, va a poder hacer buenos adelantamientos. Si en cambio les pasa que por ahí terminan tratando de adelantar en Lesmo de manera... Perdón, en Lesmo no, en Ascari no tan preparados, puede que terminen perdiendo mucho tiempo. Así que es una vuelta que es cortita porque es rápida y se hace... Los adelantos hay que hacerlos planificándolos y encontrando el mejor lugar. Sí, de cara a la carrera, estuve viendo lo que va a ser el clima y anticipan un clima muy seco, a diferencia de quizás las últimas carreras en donde veníamos viendo que capaz que te amenazaba alguna nube que te dejaba ahí como siempre en vilo de si cambiar o no cambiar, hacer un undercut porque se viene la lluvia o no. Esta vez se espera clima muy seco y cálido, básicamente. A ver, cálido en general va a ser alrededor de entre 27 y 30 grados. Con lo cual la cero probabilidad de lluvia es bueno, ok, ya planificamos de otra forma el fin de semana. Una de los highlights, digamos, en la antesala está en lo que mencionaste de la penalización de Hamilton. Y quería consultarte, Nacho, a ver si le ponemos algo de fichas o no a la esperanza local, pero como piloto, porque vuelve un piloto italiano a la máxima competición y hay un poquito de luces o de esperanza en Kimi Antonelli. ¿Cómo lo ves de cara a un gran premio también de local? Yo espero que no invite a todos los compañeritos de colegio y vuelva a quedar afuera en el medio de la carrera. Es lo único que espero. Yo creo que si termina la carrera y no tiene los compañeritos de colegio siendo Jetta, es más, si van los compañeros de colegio y se vuelve a quedar afuera, que se aleje de esos compañeros de colegio, que los borre a todos, los bloquee de Instagram, no sé. No los invite nunca más. Vos decís que tiene que hacer radio con la madre retándolo. Tipo, Kimi, non fai questo. No sé, pero para mí ya si van los pibes y además y vuelve a quedar afuera, ya son Jetta. Alguno de esos es Jetta mínimo. Yo no creo en eso, pero viste, Italia Jettatores como... sí, venga acá el mito. Así que nada, yo no le veo... No lo veo haciendo un mal papel igual. Salvo que tenga mala suerte, no lo veo haciendo un mal papel. Veremos, a ver, todo puede pasar. Tampoco lo veo haciendo un carrerón, lo veo puntuando bajito. Ok, entrando en los puntos, pero del 6 para abajo. Sí, igual yo, las predicciones, esto es parte del lore del podcast. Mis predicciones nunca funcionan, nunca, pero lo opuesto, siempre es lo opuesto. Así que por ahí después de esto termina 16 estando en el fondo, no lo sé. Le tengo algunos pilotos que creo que les va a ir bien, así que ya vamos a ir quemando gente. Le veo una buena carrera de Albon. Ok. Y obviamente, como siempre, Ferrari va a traer todo para sacar algo. Va a rascar fondo de olla para tratar de pelear arriba. Yo creo que Leclerc, que ya ganó 2 veces, me parece que va a sacar todo, va a pisar fuerte. Me parece que Hamilton viene con el orgullo bastante herido porque hace 2 carreras venía diciendo que el problema era el auto. Que el problema era él y no el auto. Y con el abandono de la carrera del fin de semana pasado, me parece que va a sacar un poquito de ese orgullo herido y va a hacer una carrera a un buen estilo Hamilton y ganar varias posiciones. Digo ganar varias posiciones porque no hay forma de que salga desde la pole, por lo que dijimos anteriormente. Pero vamos a ver si Ferrari le baja bien la carga aerodinámica y el auto se comporta bien como para pelear arriba. Para hablar de otro tema, como detalle, tenemos también Fórmula 2 y Fórmula 3. Fórmula 3 ya tenemos campeón, pero es la última fecha, así que si alguno venía con ganas de emoción, acá tenemos nuevamente fin de semana completo con triple categoría. Y por otro lado también tenemos
Fórmula 2, donde está más interesante el campeonato. Quedan Monza y 3 más. Así que esa también va a estar buena. A ver si Fornaroli sigue escapándose. O Crawford, Bershore, Browning o Dunn. Alguno de esos se le acerca un poquito más. Así que tenemos ahí fin de semana completo para seguir viendo automovilismo a morir. Box. Siento que están llamando del box. ¿Puede ser? ¿Te está sonando también la radio? Ahí, me parece que sí. Me parece que si tenemos que entrar a boxes. Antes de entrar, mientras vamos ahí preparando la vuelta de entrada, te pregunto, Marco. ¿Querés contar a la gente cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te conocen? ¿Qué haces? Bueno, ¿qué hago? En general me dedico a hacer que alguien aparezca en Google, pero no con anuncios, de forma orgánica. Me pueden encontrar en mis redes, en Instagram, @marcoborruso. Y si no, también hay una beta artística que ya volveré a explotar, que es mi Twitch, que es twitch.tv/Markens, con K y con S final, pese a que mi nombre no lo lleva. Pero ya volverán algunas cositas en vivo para toda la audiencia. Genial. Muchísimas gracias, Marco, por hacer el aguante acá en el podcast. Espero que hayas pasado un buen momento, que lo hayas disfrutado de esto Bueno, tenés experiencia radial de sobra, pero de hablar de Fórmula 1, que a mí me encanta. Yo sé que Mateo también, y está pobre, seguro está con bronca de no poder estar hoy, pero bueno, estaba con temas laborales, así que... Tranqui, no pasa nada. Lo otro que iba a mencionar y que no nos quedamos, pero bueno, me viene bien a modo de cierre. ¿Quién te pareció el piloto del fin de semana? Para mí no hay dudas que el piloto del fin de semana tiene que ser Piastri, porque hizo un gran chelem. Y la sorpresita es Hadjar. Para mí es Piastri un 10, Hadjar un 9, todo para abajo, lo que se vea. Bueno, Verstappen podría tener un 9 también. El resto, para abajo. Yo voy a ir por la tangente y voy a decir que el piloto del fin de semana fue Oliverman. Me voy a quedar con eso. Porque, nada, con una carreta terminó rasqueteando un sexto puesto. Así que me quedo con ese. Tenía un nitro igual esa carreta, Ocon también hizo puntos. En fin, ya tenemos que entrar a boxes. Muchas gracias por acompañarnos. Así que ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Apple Music, Apple Podcast, Amazon Music y otras redes más, siempre de la misma manera como Podcast PSC. Síganos, nos ayudan un montón con el clic de seguir, con el suscribir, y sepan que estamos subiendo también en YouTube y en TikTok, estamos subiendo videitos cortos, estamos subiendo algunos videos, así que más que diverso la propuesta de la Fórmula 1 por si están manija. De cualquier manera, la semana que viene nos encontramos de vuelta con Mateo y otro invitado, sorpresa, para hablar sobre todo lo que nos haya dejado el Gran Premio de Italia 2025. Marco, muchas gracias. A vos, hasta la próxima. Nos vemos en el podio.